Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión de hoy. Habíamos dicho la sesión número 8, ¿no? Cuarta semana de las clases y llegado a trabajar hasta aquí el óptimo del consumidor, ¿no es cierto? Que es nuestro tema. Aquí es el óptimo del consumidor. Si ustedes van a Ok, por favor, si ustedes van a su plataforma ahora en Canvas, ahí van a encontrar, ¿no?, una serie de problemas para grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6, ¿no? Si quieren pueden ir abriéndolos desde ahora, pero la idea es que en la segunda hora nos pongamos a trabajar ahí. ¿Cuál es la idea entonces del óptimo del consumidor? ¿No? Es alcanzar la curva de indiferencia más alta posible, ¿cierto? Más alta posible. Lo cual implica, ¿no? Lo cual esto implica en términos de preferencias regulares que, atención aquí, la tasa subjetiva de cambio sea igual a la tasa objetiva de cambio, ¿no? Esa es la condición fundamental. ¿Okay? ¿Cuál es la idea de eso? ¿No? La idea es encontrarnos, la idea es encontrarnos sobre la curva de indiferencia. ¿Y qué significa encontrarnos sobre la curva de indiferencia? Si cambiamos de una combinación a otra combinación, entonces el cambio en la utilidad, a ver, si cambiamos de una combinación a otra combinación, dentro de la misma curva de indiferencia, entonces el cambio en la utilidad total es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual el cambio en la utilidad total? ¿Sí? ¿Nadie? Si estoy en una combinación dentro de una curva de indiferencia, exacto, ¿no es cierto? Entonces el cambio es igual, me está diciendo Cecilia, el cambio es igual a cero, el cambio es igual a cero. En otras palabras, ¿no? En otras palabras, lo que estamos diciendo, lo que Cecilia me está diciendo es que, dada la función de utilidad como una función, aquí voy a trabajar en X y Y, ¿no? Para diferenciar del área y evitar los subíndices, ¿no? Entonces, la idea es que la diferencial total debería ser igual a cero, ¿no? Si yo tomo diferencial total, si yo tomo diferencial total, ¿cuál sería la idea, no? La diferencial total de la función de utilidad, ¿a qué sería igual? Sería igual a la utilidad marginal de X multiplicada por el cambio en la utilidad que genera el cambio, perdón, en la cantidad de X que genera el cambio en la utilidad marginal. O sea, el diferencial de X es en cuánto he modificado la cantidad de X. Y esa cantidad, esa modificación de esa cantidad multiplicada por su utilidad marginal, me va a dar el cambio en la utilidad a consecuencia del cambio en la cantidad de X. Me explico, si yo tengo 3 panes, ¿no? Estoy lejos del punto de saciedad y cambio a 4 panes, entonces el delta de X es 4 menos 3 es igual a la unidad, ¿no es cierto? Y la utilidad marginal de X me dice en cuánto ha crecido la utilidad por el cambio en una unidad de X. Por lo tanto, multiplicar la utilidad marginal por el diferencial de X me da el impacto sobre la utilidad total por un cambio en X.
Si yo estoy comiendo 4 manzanas y voy a comer 7 manzanas, entonces el diferencial de X es 3, pero eso lo multiplico por la utilidad marginal. Como la utilidad marginal mide el cambio por unidad, por 3 unidades, se multiplica por 3, me da el cambio en la utilidad total a consecuencia de un cambio en la cantidad de X. Y por supuesto, hacemos lo mismo con relación a los cambios en Y, ¿no es cierto? Esto multiplicaría así. Pero esto, recuerden, es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0, lo cual me está significando también que si yo arreglo esto, ¿no? Me encontraría con que la utilidad marginal de X dividida la utilidad marginal de Y va a ser igual a menos, la diferencial de Y partido más la diferencial de Y, a ver, a menos la diferencial de Y partido más la diferencial de X, ¿ok? Y entonces esto es lo que hemos definido como la tasa subjetiva de cambio. ¿Qué es, por lo tanto, la tasa subjetiva de cambio? ¿No? La tasa subjetiva de cambio va a ser, de un lado, ¿no? La utilidad, la diferencial de Y, de un lado la diferencial de Y, ¿sí? Y de otro lado la diferencial de X, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Y por lo tanto, a ver, ¿qué pasa acá? Y por lo tanto lo que tenemos es esa relación. Pero esa relación debe implicar esta igualdad, ¿no? Debe implicar la igualdad con las utilidades marginales, ¿no? Entonces yo vuelvo a utilizar ahora la utilidad marginal de X, ¿sí? Partido la utilidad marginal de Y, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la relación que a nosotros nos está interesando. ¿Ok? Entonces esto de acá es tremendamente importante, para nosotros, ¿no? Ok, si eso es la tasa subjetiva de cambio, atención, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Esta es la tasa subjetiva de cambio cuando yo me encuentro frente a la siguiente situación, ¿no? Frente a la siguiente situación. Atención acá, ¿sí? Si yo me encontrara, a ver, sobre esta curva de indiferencia y me encontrara en condiciones de, a ver, en esta combinación, si me encontrara yo en esta combinación, ¿de acuerdo? Y yo quiero cambiar a otra combinación sobre la misma curva de indiferencia, a esta otra combinación, la dirección en la cual me estoy moviendo es esta. Y para esa dirección, esto de acá es el cálculo de la tasa subjetiva de cambio. Pero si lo que yo quiero es esto, o sea, cambiar la combinación de inicio por la combinación de final, entonces yo tendría que decir utilidad marginal de Y
partido utilidad marginal de X, porque es menos diferencial de X, partido más diferencial de Y. ¿Se entiende? Entonces, repito, cuidado, ¿no? O sea, cuando digo la tasa subjetiva de cambio A es diferencial de Y, partido diferencial de X, utilidad marginal de X, partido utilidad marginal de Y. No necesariamente. Convencionalmente hacemos las cosas así, convencionalmente hacemos las cosas así, pero no tiene por qué ser así. Entonces puede ser de que el profesor quiera fastidiarlos, ¿no es cierto? Y entonces plantea un cambio de no del punto inicial abajo a la derecha, sino de abajo a la derecha a arriba a la izquierda. ¿Ok? Pero esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la tasa subjetiva de cambio. Perdón, la tasa objetiva de cambio. ¿Y cuál es la tasa objetiva de cambio? Ustedes me dicen. ¿Cuál es la tasa objetiva de cambio? ¿Cuál es la tasa objetiva de cambio? ¿Me dicen? Sí. A ver, entonces ya tenemos las respuestas, ¿no es cierto? La tasa objetiva de cambio sería entonces el precio de X, sería el precio de X partido el precio de Y, ¿no es cierto? Y de nuevo hacemos la misma advertencia, ¿no? Cuidado con cómo medimos esto. Y entonces ya me encuentro frente a los dos temas, ¿no? Ya me encuentro frente a los dos temas, es decir, yo necesito ahora relacionar estos dos lados, ¿no? Tienen que ser iguales estos lados, ¿no? Tienen que ser iguales estos lados, ¿estamos? Igualar la tasa subjetiva de cambio con la tasa objetiva de cambio en términos de qué, en términos de que las preferencias sean regulares, ¿no? Es decir, si yo tengo dentro de mi función de preferencias y mis restricciones, yo tengo una combinación como esta, ya sabemos que la respuesta por estática comparativa hemos hallado la respuesta. ¿Y cuál era esa respuesta? La respuesta es buscar, ¿no es cierto?, de que la restricción de presupuesto toque, ¿no?, a la curva de indiferencia, toque a la curva de indiferencia en un punto o en puntos donde se encuentre la curva de indiferencia más alta. Ahí está. Entonces, si eso es así, nos estamos encontrando con una solución clara, ¿no? Atención con lo que vamos a decir ahora, ¿no? Aquí estamos encontrando que el X suprasterisco, ¿no? El X suprasterisco. ¿Y qué cosa es el X suprasterisco, ¿no? Entonces, el X suprasterisco va a ser el X suprasterisco, entonces va a ser, atención, la demanda de X, ¿no? La demanda de X. ¿Qué significa la demanda de X, no? Es la cantidad óptima de X dado los precios y el nivel y el ingreso de esa. Pero también nos está dando, ¿verdad? También nos está dando la demanda de Y, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo la demanda de Y, ok. Y esta demanda de Y
Nos está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo. Viene a ser entonces la demanda, ¿no?, de Y es la cantidad óptima de Y dado los precios y el ingreso. Ojo con eso, ya tengan muy presente esto, porque luego de este capítulo viene la función de demanda y ya tengo acá las funciones de demanda, ¿no es cierto? Entonces, si tengo las funciones de demanda de cada uno de los bienes, la pregunta es cómo los hemos obtenido, ¿no? Entonces, los hemos obtenido de estas relaciones. Atención, fíjense. M es igual a P de X por X más P de Y por Y, ¿sí? Y aparte, U es igual a la función de utilidad en X con Y, en X con Y, ¿cierto? La primera me está dando la TOC, ¿cierto? La primera me está dando la TOC, ¿sí? Mientras que la segunda me está dando la tasa subjetiva de cambio. Me está dando la tasa subjetiva de cambio, ¿ok? Entonces, hay que igualar la tasa subjetiva de cambio con la tasa objetiva de cambio. Las ecuaciones que hay que resolver son relativamente sencillas, ¿no? ¿Por qué razones? Porque si ustedes construyen una función de utilidad regular, como por ejemplo X por Y, ¿sí? Ustedes me dicen cuál es la tasa subjetiva de cambio. ¿Cuál es la tasa subjetiva de cambio? Ok, pónganse a trabajar, tienen que calcular la utilidad marginal de X, calcular la utilidad marginal de Y, ¿no? O sea, si derivan la función de utilidad en términos de X, le va a salir Y, exacto, ¿no? Y si derivan la función de utilidad en términos de, al revés, ya no de X, sino de Y, le va a salir X, y entonces la tasa subjetiva de cambio le va a salir Y partido X, ¿verdad? Y partido X. Y esto tendría que ser igual a la TOC, ¿no es cierto? Eso tendría que ser igual a la TOC, que es el precio de X partido el precio de Y. ¿Eso a dónde los lleva? ¿Cuál es la relación que termina ahí? ¿Sí? Precio de Y por Y igual precio de X por X. ¿Me corrigen? Precio de Y, vamos a ponerlo así, por Y igual el precio de X por X. Ahora sí. Ya díganme si es correcto o no es correcto. Ok. Muy bien, entonces si ustedes tienen una relación como esta, ustedes tienen una relación como esta, ¿no? P de X por Y más P de X por X. Y ustedes tienen una relación como esta, ¿sí? El problema está resuelto, ¿no? Observen, M es un parámetro, P de X es un parámetro, P de Y es un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ecuación, yo tengo una relación X función de Y. Y acá también tengo una relación X función de Y. Entonces, ahora son ustedes los que me dicen acá. Ustedes me dicen cuál es el valor de X suprasterisco. ¿Sí?
¿Cuál es el valor de x supra asterisco? A ver, tómense un tiempo ahí para ver si pueden hacerme el cálculo, ¿no es cierto? Hagan sus operaciones y quiero ver los resultados, ¿no?, que ustedes encuentran, ¿no? Ok, a ver, me están diciendo es m dividido entre 2 veces el precio de x, ¿no? Entonces, vamos a ver, es m, ¿eh? Es m, acá, ¿cierto? Dividido entre, me están diciendo ustedes, 2 veces el precio de x. M entre 2 veces el precio de x. Yo podría presumir el mismo resultado para y, ¿no es cierto? Entonces yo digo y suprasterisco va a ser igual a m de nuevo, ¿no? Va a ser igual a m dividido entre el precio de x, 2 veces el precio, perdón, de y, ¿no es cierto? Estoy mal acá, entre 2 veces el precio de y, ¿sí? Tomamos por acá, y este debería ser el resultado, ¿sí? Entonces, yo tengo una fórmula acá, ¿eh? Yo tengo una fórmula ahí, ¿de acuerdo? Y tengo otra, tengo otra fórmula aquí, ¿cierto? Ahí está, tengo mi fórmula, ¿no? A ver, vamos a ver la fórmula mejor, vamos a ver la fórmula mejor, ¿eh? Yo digo, x suprasterisco es igual, ¿sí? Atención, digo AM dividido entre el precio del bien que estoy midiendo, su cantidad demandada. Entonces, en este caso, entre P de X. ¿Ok? Yo lo tengo ahí, entre P de X. ¿Okay? Ahora, M va acompañado de qué? M va acompañado de qué? M va acompañado, ustedes me dicen, ¿ya? Si A fuera el exponente de la función de utilidad, esta de acá, ¿no? Para preferencias regulares, lo que decimos es U es igual a, por ejemplo, A por X elevado a la A, Y, acá, X elevado a la A, Y elevado a la B. Entonces yo digo, acá hay un A y acá hay un B. Y acá hay un B. ¿Listo? Para esta función de utilidad. Esta es una función de utilidad y preferencias regulares con dúbulos, ¿no es cierto? El coeficiente A no significa nada. Atención, atención, aviso, aviso, alerta. Cuando entremos a las funciones de producción, van a tener funciones de producción Cobb-Douglas, donde va a aparecer también esa A. Esa A sí importa.
La A de acá no importa. ¿Por qué? Porque las funciones de utilidad, las transformaciones monótonas crecientes me dan la misma función de utilidad. Siempre es la misma porque es ordinal. Pero la producción no es ordinal, la producción es cardinal. Ustedes no pueden decirme de que 30 kilos de fierro es lo mismo que 20 kilos de fierro. No, no, no. 30 kilos de fierro es 50% más que 20 kilos de fierro. En el caso ordinal, sí se admite, ¿no? Si A es estrictamente preferido a B y A significa 100 y B significa 50, entonces uno es preferido al otro. Pero lo mismo me dice que A sea 1 y el otro sea 0,99. Me dice lo mismo. En producción, no. Entonces yo tengo que dividir el ingreso entre el precio de X. Al ingreso le acompaño A y en el numerador y en el denominador le acompaño A más B. Ustedes me dicen si están de acuerdo, ¿eh? Si están de acuerdo. A ver, vamos a mover esto un poco acá. Ya está. Para que esto suba. Y ahí lo tenemos. Y entonces esto crece un poquito. Entonces, atención con esta fórmula, insisto, ustedes me dicen si es correcto. Tienen simplemente que jugar con esto, ¿no? Y llegar a este resultado, a este de acá, ¿no? Con lo cual tienen resueltos 1.000.000 de problemas, ¿no? ¿Quiere saber la demanda de Y? Divide en M entre el precio de Y. A M lo acompañas con el exponente de Y y lo divides entre la suma de los exponentes, ¿ok? Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de preferencias regulares. Repito, echen una mirada a las preguntas que estamos dejando en el Canvas para ver cómo nos va hoy día con eso. Vamos a hacer un cambio ahora. Y vamos a mudarnos por acá. Ok, aquí estamos en esta condición. Y ahora vamos a hacer una función de utilidad diferente, ¿no? U es igual al mínimo, ¿no es cierto? De, pongo llave, ¿cierto? De X, Y y cierro la llave, ¿ok? Y por supuesto tienen ustedes toda la data, ¿no es cierto? O sea, tienen M, tienen el precio de X y tienen el precio de Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Perdón. Entonces, ¿cuál es la idea, no? La idea es, uno, ¿no? Igualan, ¿no? Igualan X con, igualan X con Y y mejor, igualan, ¿no? El lado izquierdo con el lado derecho, dos, ¿no? Despejan Y, tres, grafican el resultado, cuatro, ¿no? Dibujan sus curvas de indiferencia haciendo vértice, haciendo el vértice, haciendo el vértice en el gráfico, ¿no? En el gráfico. De atención con eso, ¿no? Atención con eso. Lo que estoy diciendo en realidad es que su función de utilidad acá sería el mínimo de, a ver, el mínimo de A, X, B, Y. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ustedes igual, ¿eh? X con Y, despejan Y, ¿no? Entonces, en el caso específico que yo quiero generalizar,
¿no es cierto? Yo digo, ok, esto es fácil. Agarro y digo, X es igual a Y, ya está. Paso 2, despejo Y es igual a X, ¿no? Paso tonto acá, pero para el modelo general, ¿no? Y grafico, ¿no? Entonces yo tengo que hacer mi gráfica acá. Entonces, mi gráfica es esta. Esa es mi gráfica, ¿está? Esa gráfica, atención, contiene los vértices de las infinitas curvas de indiferencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son esas curvas de indiferencia? Bueno, yo me ubico en cualquier lado, ¿sí? Y acá tengo un lado, y acá tengo otro lado, ¿no? Y lo que yo sé es que tengo en consecuencia allí mi vértice, ¿no? Ahí está mi vértice. Y entonces, así como construí esta curva de indiferencia con ese vértice, puedo construir n curvas de indiferencia, ¿verdad? Es decir, yo puedo volver acá y trabajar una segunda, ¿no? Y trabajar una tercera, ¿sí? Trabajar la tercera por acá, una tercera por acá, ¿no es cierto? Y entonces tendría estos vértices, ¿no? Tendría estos vértices. Ok, entonces estoy construyendo que mi mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Mi mapa de curvas de indiferencia. Listo, ya está resuelto. Pero mi problema es otro, ¿no? Mi problema es el óptimo. Mi problema es el óptimo del consumidor. Pregunta para ustedes, ¿qué hago? Utilicen micrófono mejor, ¿eh? También pueden utilizar el chat, pero pregunto, ¿qué hago bajo esas condiciones? Me está faltando algo, ¿qué es esto de acá? ¿No? Esto es lo que me está faltando. ¿De acuerdo? O sea, utilizar todos esos parámetros, ¿no? El ingreso, el precio de X, el precio de Y. Todo eso me falta. Pregunto, ¿qué hago? Lo que quiero es obtener el óptimo del consumidor. Vamos, ¿alguna intervención? Estamos pasando de preferencias regulares, perdón, regulares sí a irregulares, ¿no? Muy bien, hagamos estática comparativa. Entonces, lo que yo necesito es mi recta de presupuesto. Ahí está mi recta de presupuesto. ¿Eh? A ver, me dicen igual a la tasa subjetiva con la tasa objetiva. Perdón, pero no. No, no es por ahí. Lo que estamos diciendo es, si las preferencias son regulares, entonces tú tienes que igualar las tasas subjetivas con las objetivas. Pero ahora estoy hablando de bienes que son complementarios perfectos. Entonces, no es posible hacer esa igualación de las tasas subjetivas con la tasa objetiva. Pero hagamos estática comparativa para ver a dónde nos
nos podemos mover, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahora hacemos esto. Ok. Entonces, vamos a la tasa subjetiva y a la tasa objetiva. Entonces digo, yo estoy acá, ¿sí? Dada mi restricción de presupuesto, yo estoy ahí, ¿ok? Esa es mi restricción de presupuesto y yo estoy ahí. Entonces, así como, así como estoy ahí, yo podría estar también aquí, ¿no es cierto? Es decir, yo podría estar ahí. Siempre recuerden, me muevo sobre la recta de presupuesto. Esas combinaciones me dan igual. Esas combinaciones me dan igual. ¿De acuerdo? Porque están en la misma curva de indiferencia. Recuerden el ejemplo tonto, ¿no? Zapato derecho es X, zapato izquierdo es Y. Entonces yo tengo 3 zapatos derechos y 4 zapatos izquierdos, ¿no? Ah, sí, está bien, ¿no? Pero podrías tener menos de ambos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, fíjense, si yo estoy bajo esta curva de indiferencia, ¿podría estar acá, por ejemplo? ¿Podría estar ahí? La respuesta es sí, ¿no? Yo puedo estar ahí. Yo puedo estar acá. ¿Sí? Yo puedo estar en este punto de acá. ¿Listo? Y si estoy en ese punto de ahí, pues yo me movería acá y me movería acá. ¿Listo? ¿Eso qué significa? De que tengo la misma función de utilidad, pero tengo un menor presupuesto. Estoy minimizando mis costos, ¿no? Estoy minimizando costos. Ahora, ¿podría estar mejor que bajo esa condición? Sí puedo estar mejor y puedo estar mejor acá, ¿no? Yo puedo estar mejor acá. Y en ese caso, yo me movería. Bueno, en ese caso yo me movería exactamente acá. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, yo tengo el óptimo del consumidor. Esto sería, para mí, o C. Ese es el óptimo del consumidor. ¿Bueno? Es decir, y yo estoy acá minimizando, ¿no? Pero en realidad yo quiero minimizar costos o lo que quiero es maximizar utilidad. Si yo quiero maximizar utilidad, yo podría, en lugar de moverme acá, podría trepar acá, fíjense. Pregunto, ¿no es cierto que ahí estoy mejor? Fíjense ustedes, ¿eh? Ahí alcanzo una curva de indiferencia más alta, que es esta de acá, ¿sí? Y me muevo para acá, ya está. Y logré un óptimo. Entonces, el óptimo es este de acá. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es maximizar utilidad. Entonces, se maximiza la utilidad. Se maximiza la utilidad y no se minimizan los costos, ¿no? Se minimizan los costos. Cuando ustedes están en la teoría de la producción, lo que hacen es minimizar los costos. Cuando ustedes están en la teoría de la demanda, lo que hacen es maximizar la utilidad. Es decir, yo te he dado dinero para que enfrentes estos precios y para que alcances la curva de indiferencia más alta. No te he dado dinero para que gastes menos. ¿Estamos? Entonces nos hemos encontrado con una solución que es esta de acá, ¿no? Que es el óptimo del consumidor. ¿Ok?
Entonces es realmente interesante el tema cuando uno habla de preferencias irregulares, ¿no? Cuando son preferencias irregulares, como los bienes complementarios perfectos, seguimos el procedimiento que he señalado ahí. Entonces, atención a los que les está tocando este tema dentro del grupo de trabajo que va a haber dentro de un rato, ¿no? Entonces, atención con eso. Pregunto, ¿alguna duda con relación a este tema? ¿Qué pasa si ahora ustedes se enfrentan a caso general, ¿no es cierto? La función de utilidad es igual al mínimo, ¿no? De, perdón, al mínimo de ¿sí? A, X, B, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo funciona esto en términos de el óptimo, ¿no? En términos del óptimo. La solución, por lo tanto, para el problema inicial se encuentra acá, ¿no? O sea, entonces, lo que vamos a ver es que X es igual a Y, ¿verdad? X es igual a Y. Ahora, M va a ser igual, atención, a P de X por X más P de Y por Y. Pero en lugar de Y yo voy a colocar X. ¿Sí? Esto significa que yo puedo factorizar X. Entonces me queda X que multiplica el precio de X más el precio de Y. Y por lo tanto ya solamente me queda despejar X, ¿no? Entonces si yo despejo X, me va a salir de que X super asterisco va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al ingreso, pero que divide a la suma de los precios, lo que yo llamé el precio en paquete. O sea, listo. Ya está resuelto el problema inicial, ¿no? Está resuelto el problema inicial. ¿Ok? Entonces, el problema inicial está resuelto, ¿no? Divides el ingreso entre la suma de los precios. Sí y solo si la función que contiene los vértices de la curva de indiferencia es y igual a x, es y igual a x, sí y solo sí. Entonces, ustedes tienen que ver cómo colocan A, cómo colocan B para resolver la ecuación general acá, ¿no? La ecuación general acá. ¿Listo? Ok, entonces tienen el tema de aquí, ¿sí? Para lo que son las preferencias regulares tipo Cobb-Douglas. Y tienen la solución aquí para lo que son complementarios perfectos. ¿No es cierto? En términos generales, yo le decía, puede el ángulo ser agudo, puede el ángulo ser obtuso. Entonces, atención a los que les pueda tocar, ¿no? Revisen las preguntas que estamos dejando. ¿Qué pasa si la situación vuelve a cambiar ahora? Vuelve a cambiar. Y nos encontramos ante una situación nueva, como la que van a ver ahora. Entonces yo voy a dibujar mi mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Entonces acá tengo una curva de indiferencia, acá tengo una segunda curva de indiferencia, ¿ok? Y acá tengo una tercera curva de indiferencia. Entonces, ese es mi mapa de curvas de indiferencia. O sea, ese mapa de curvas de indiferencia puede ser el siguiente. Por ejemplo, U es igual a X más Y, ¿no es cierto? Pero yo tengo parámetros con los cuales trabajo, ¿no? Entonces, los parámetros con los cuales trabajo, yo tengo M, tengo el precio de X y tengo el precio de Y, ¿no?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dibujar mi recta de presupuesto. Entonces, atención con lo que yo voy a hacer, ¿eh? Atención con lo que yo voy a hacer. Mira, acá está mi recta de presupuesto. Y mi recta de presupuesto es, obviamente, la que determina el mundo de lo posible. Bueno, la pregunta acá es cuál es el óptimo del consumidor. ¿Cuál será? ¿No? ¿Cuál será el óptimo del consumidor? ¿Dónde se encontrará el óptimo del consumidor teniendo en cuenta la pendiente de la red de presupuesto que yo he colocado? ¿No? Entonces, ¿alguna idea de parte de ustedes? Me preguntan si correcto, si sería una solución de esquina, ¿no? Pero yo estaba pidiendo afirmaciones, no interrogantes, ¿no? Entonces, vamos a ver, estática comparativa, ¿no es cierto? La curva de indiferencia más baja que yo he dibujado, obviamente no interesa porque cualquier combinación ahí implicarían combinaciones factibles, pero no deseables porque uno puede alcanzar curvas de diferencia más altas, ¿no? Como por ejemplo la segunda, ¿no? O sea, esta no, ¿no? Pero esta sí podría ser interesante, ¿no? Entonces, esa que yo estoy ahora marcando, ¿no es cierto? Esa que estoy marcando ahora me podría llevar a una combinación como esta, por ejemplo. Ahí se están cortando, ¿no? Ahí se están cortando. Y uno puede decir, bueno, pero si el profesor sostiene que hay que resbalarse sobre este presupuesto, bueno, pues nos regalamos, ¿no? Y ahí estoy en una curva de indiferencia más alta, ¿no? Que no está dibujada. Pero ya tengo una más alta dibujada, que es esta de acá, ¿no? Que es esta de acá. ¿Sí? Ahí estoy entonces con combinaciones factibles y eficientes y alcanzando un nivel de utilidad mayor a los dos niveles de utilidad anteriores que correspondían a las curvas de indiferencia anteriores. Pero yo puedo seguirme resbalando, entonces yo me puedo resbalar hasta acá, ¿no es cierto? Y encontrar pues una curva de indiferencia más alta, ¿no? Entonces yo puedo pasarme a una curva de indiferencia más alta y por lo tanto estar obviamente mejor, ¿no? Con esa lógica, por supuesto, lo que tendríamos que obtener ahora es lo que Cecilia me estaba anunciando, ¿no? Una solución de esquina, es decir, yo puedo alcanzar una curva de indiferencia todavía más alta, ¿no? Como esta de acá, como esta de acá. ¿Okay? Y entonces acá yo tendría ya un óptimo del consumidor, ¿no? Eso sería el óptimo del consumidor, ¿verdad? Ese sería el óptimo del consumidor. Ahora, ¿por qué no es el otro, no? O sea, ¿por qué no es el otro extremo de la recta de presupuesto, ¿no? De la recta de presupuesto. Porque obviamente puedo alcanzar una curva de indiferencia más alta. La curva de indiferencia que alcanzo yo acá con el óptimo en Y, ¿no es cierto? Es obviamente más baja, ¿no? Entonces la solución sería esa, ¿no? Pregunto, a ver, ¿cómo es el precio de X, ¿no? Comparado con el precio de Y? Es decir, la pregunta acá estoy diciendo es,
el precio de X es mayor al precio de Y, el precio de X es menor al precio de Y, o el precio de X es igual al precio de Y. No estoy dando los precios, sino estoy dando el precio relativo, ¿no? O sea, el costo de oportunidad, o sea, la inclinación, o sea, les estoy dando una recta de presupuesto que está horizontalizada, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión arriban ustedes? ¿P de X es mayor que P de Y? ¿P de X es menor que P de Y? ¿O, Menor, profesor. o que P de X es menor que P de Y? Por la pendiente de la recta de presupuesto, podría decirse que P de X es menor que P de Y. Perfecto, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, la conclusión es que el precio de X es menor que el precio de Y. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El precio de X es menor al precio de Y. Pero además, yo tengo acá esta relación, ¿no? Que me dice de que la función de utilidad, lo que sí les he dado es la función de utilidad. Yo les he dicho es X más Y, esa función de utilidad. Entonces, para esa función de utilidad, ¿no? ¿Cómo sería cuando yo le he dibujado? He dibujado 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas de indiferencia, ¿no? ¿Cómo son esas curvas de indiferencia? O sea, de acá, ¿cómo yo podría estimar esa relación entre una y otra? Yo digo, Y va a ser igual a ¿qué? Y va a ser igual a U menos X, ¿no? Es U, dado el nivel de actividad, U menos X, ¿no? Y yo podría acá medir pendiente, ¿no es cierto? O sea, la diferencial Y partido la diferencial de X, ¿no es cierto? Y eso me está dando ojo, a mí me gusta siempre, repito, escribir menos acá y más acá, ¿no? No como hacen los libros que ponen -1, acá es 1. O sea, el ángulo es de 45 grados, ¿no? Y eso es lo que he pretendido dibujar, ¿no? Y si eso es lo que he pretendido dibujar, entonces ustedes se encuentran de que la pendiente es menor cuando ustedes hacen P de X, perdón, es menor cuando hacen P de X menor que P de Y. Y entonces pueden llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Cuál es esa conclusión? La conclusión es esta, ¿no? Es esta, ¿no? X es más barato que Y. Entonces, como son sustitutos perfectos, compro solo X, ¿no? Ah, ok, vas a comprar solo X. Entonces, ¿cuál es la fórmula de X? La fórmula de X óptimo, la fórmula de X óptimo es M partido el precio de X. ¿Estamos? Es M partido el precio de X. Cuando llegamos a la conclusión de que el precio de X, es menor al precio de Y. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, nos encontramos con esta solución. ¿Qué pasa si yo digo ahora, Y suprasterisco es el óptimo, ¿no? Y si es el óptimo, es M partido el precio de Y. ¿Qué pasa si se nos ocurre decir, esta es la solución? La solución es de esquina, como me dijo la compañera, la señorita Cecilia, ¿no? Es esquina. Ok, pero ¿cuál esquina? Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? Como estoy encontrando de que el precio de X es menor que el precio de Y, la solución es un X óptimo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre si es que en realidad el precio de Y, lo voy a poner al revés, ¿no?
O sea, acá dice el precio de X es mayor que el precio de Y, lo cual acá significa de que el precio de Y es menor que el precio de X. ¿Estamos? Y en ese caso lo que estamos concluyendo, es que, Y es más barato que X. Y es más barato que X, ¿ok? ¿Cierto? Como son sustitutos perfectos, compro solo Y, ¿no? Compro solo Y, ¿sí? Pero esto es para los casos en los cuales yo digo la pendiente de las curvas de indiferencia es la unidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con el caso general, ¿no? Entonces, el caso general es U es igual a por X más B por Y, ¿no? Y ustedes tienen que construir entonces su fórmula del óptimo para uno y para el otro. Sin embargo, acá aparece una pequeña complicación, ¿eh? Acá aparece una pequeña complicación. Acá hicimos un análisis interesante, ¿no es cierto? El precio de X comparado con el precio de Y. Pero creo que no puse todas las alternativas. O puse todas las alternativas, pero no he hecho la precisión de la última, ¿no? ¿Qué pasa si el precio de X es igual al precio de Y, ¿no? Estamos hablando de la recta de presupuesto, ¿no? Entonces, permítanme ustedes mover la recta de presupuesto, por ejemplo, para aquí. Y esto para aquí. Esta es la recta de presupuesto ahora. ¿Sí? No sé si lo logran ver, voy a hacer un poco más grueso. Ahí está. Esa es la recta de presupuesto, ¿eh? Y ustedes pueden apreciar de que la recta de presupuesto tiene la misma inclinación que las curvas de indiferencia. Entonces, ¿cuál es la solución ahora? ¿Cuál es el óptimo? ¿Cuál sería el óptimo en este caso? Bueno, el óptimo va a seguir siendo el óptimo que ya conocíamos, ¿no es cierto? El óptimo sigue siendo el de siempre, acá, pero también es el de acá, pero también es este, o todos los que ustedes puedan colocar sobre la recta de presupuesto. Todos, ¿no? Pero todos pueden ser el óptimo consumidor, pero no juntos, porque no alcanzaría el presupuesto, ¿no? Quiere decir de que hay una disyunción ahí. Estamos diciendo o solo X, o solo Y, o una de las infinitas combinaciones de X con Y. Cualquiera de ellas puede ser óptimo el consumidor. Entonces ahí el consumidor no tiene una sola decisión, sino infinitas. Es un problema con infinitas soluciones cuando la pendiente de la recta de presupuesto, o sea, la tasa objetiva de cambio, es igual a la pendiente de las curvas de indiferencia, o sea, la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Entonces es un tema muy bonito, muy interesante para sustitutos perfectos. Presten atención a lo que estamos diciendo, porque esto está relacionado con qué. Esto está relacionado con los ejercicios de estática comparativa. ¿Qué significan los ejercicios de estática comparativa? Significa decir, oye, tú tienes el óptimo del consumidor,
pero cuando el precio de X era 10 soles, ¿y qué pasa si el precio de X es 12 soles? Ah, caray, tendría entonces que hacer mis cambios, ¿no? Como el precio de X ha cambiado, tendría que volver a calcular la tasa objetiva de cambio, volverla a igualar, ¿no? En el caso de preferencias regulares, por ejemplo, a mi tasa subjetiva de cambio, y encontrar un nuevo óptimo. Oye, ¿y si vuelve a cambiar? ¿Y si vuelve a cambiar? ¿Y si vuelve a cambiar? Entonces estamos frente a un problema ya más, un poco más serio, más complejo. Pero estamos hablando de la estática comparativa en el precio de X, ¿ya? ¿Qué pasa si hacemos la estática comparativa en el precio de Y? Entonces tú dices, oye, yo estoy estimando que la demanda de X, por ejemplo acá, miren, yo estoy estimando que la demanda de X acá, ¿sí?, es M partido 2 veces el precio de X para mi problema específico, ¿no? Para mi problema específico. X óptimo es M sobre 2 veces el precio de X. Oye, si el precio de X sube, bueno, hago estática comparativa. Y si el precio de Y sube, ¿qué pasa con el precio de Y? ¿No? Entonces, hago estática comparativa en calculen el nuevo óptimo del consumidor si el precio de X cambia. ¿Ok? Ahora hago otra estática comparativa. Calculen el óptimo del consumidor si el precio del otro bien cambia. Es otro ejercicio. Y hago un tercer ejercicio de estática comparativa. Calculen el nuevo óptimo del consumidor si el ingreso cambia. Entonces yo puedo hacer muchas cosas. Entonces, para dejarlo planteado el tema, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, atención, lo que estamos diciendo es lo siguiente, yo tengo una solución acá, que es obvia, ¿no es cierto? La tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio, ¿correcto? Es una solución obvia. Entonces uno dice, vamos a hacer estática comparativa. Entonces vamos a hacer estática comparativa, ¿no? Aquí va a ser estática comparativa. Entonces, en relación al precio de X, ¿de acuerdo? Entonces me pregunto, pues, mi pregunta es, ¿cuál es la demanda de X, ¿no? Es decir, yo tengo que partir del X suprasterisco, ¿no? Yo tengo que partir del X suprasterisco, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el X suprasterisco, ¿no? Ustedes me dicen, bueno, profesor, el X suprasterisco es, ustedes son, que me van a corregir, M, pero va acompañado por A, y eso va en el numerador, ¿sí? Y en el denominador va a ir siempre el precio de X, pero acompañado por A más B, ¿eh? Por A más B. A mí me han dicho eso, me dicen ustedes, y yo les creo, yo no sé si creerles, pero lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar ahora y digo, bueno, acá está, entonces, ¿no? Acá está, vamos a mover. Bueno, me faltó ahí colocar el X igual, ¿no? El X igual acá, ahí lo tiene, ¿no? Entonces, X es igual a, ¿listo? Entonces, pregunto, ¿qué es lo que pasa si el precio de X cambia? Entonces, yo tengo X acá. ¿Qué es lo que pasa si el precio de X cambia? Permítanme hacer esto, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa si el precio de X cambia? Observen ustedes que M partido el precio de X me va a dar, ¿qué cosa? El X máximo posible, ¿no? Sí, o sea, el intercepto.
Entonces, yo estoy en este intercepto cuando el precio de X es el precio normal. Yo puedo llegar acá. Entonces ahora digo, fíjense, el precio de X se cayó. Entonces, si el precio de X se cayó, el intercepto vertical no cambia, ¿verdad? No cambia. Pero sí cambia el intercepto horizontal, ¿cierto? Entonces, estoy teniendo problemas de internet. Entonces yo voy a estar acá. Y si sigue cayendo el precio de X, entonces yo me voy a mover a ese intercepto. Ojo, no estoy diciendo que es una solución, ¿eh? Estoy diciendo que se están moviendo los interceptos, ¿no? Horizontales en este caso, te me ubico acá. Bueno, pero ¿cuál es la solución? Por ejemplo, cuando ustedes salen de acá y pasan acá, ¿no? Cuando el precio de X se cayó. Bueno, cuando el precio de X se cayó, atención, miren, yo hago lo siguiente, ¿eh? Estoy buscando el nuevo óptimo del consumidor. Entonces yo hago lo siguiente. Y yo digo, ahora estoy ahí, digo, lo sostengo yo. Oye, ¿se cayó de nuevo el precio de X? Ah, si se cayó de nuevo el precio de X, entonces yo me voy, miren que me estoy colocando en una horizontal, ¿eh? Yo me voy ahí, ¿sí? Oye, si se cae de nuevo el precio de X, bueno, si se cae de nuevo el precio de X, yo voy a tener un intercepto horizontal acá, que no es mi óptimo, estoy hablando solo lo máximo que yo puedo. Yo podría comprar si compro X y ahora esta curva de indiferencia es por acá, ¿no es cierto? Parte de ahí. Entonces, ¿cuál es el óptimo? El óptimo es ahí al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel. Voy a unir esos 4 puntos, ¿ya? Yo voy a unir esos 4 puntos con una línea, a ver de qué color, vamos a ponerle un color. Así, a ver, ahí está. Voy a unir estas 4 líneas, estos 4 puntos, ¿no? Y a esto le voy a llamar la CPC. A eso le voy a llamar la CPC. ¿Qué cosa es la CPC? Es la curva precio-consumo para X, ¿ya? Entonces voy a corregir esto. Ahí está. Ya está. Para X, ¿no? La curva precio-consumo para X. Ok, con esto terminamos. A ver, les pregunto, ¿por qué he decidido hacer eso? ¿Por qué he decidido hacer lo que acabo de hacer? Si el precio de X cae, el consumidor va a consumir más de X, más de X, más de X, y la misma cantidad Y, la misma cantidad Y, la misma cantidad Y. Por supuesto, yo no estoy dibujando acá para que no se me haga un alboroto las curvas de indiferencia que alcanzan, ¿no? Que siguen siendo tangentes, ¿no? Siguen siendo tangentes. O sea, para el siguiente, ¿sí? Siguen siendo tangentes. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué aumenta X y no aumenta Y? ¿Por qué aumenta X y no aumenta Y? En el óptimo, ¿no? Pregunto, fíjense acá, estudien acá, estudien ahí, ¿eh? Estudien esa fórmula. Hemos dicho, ¿esa fórmula qué es? Es la fórmula de X para cualquier valor
de A exponente, B exponente, M ingreso, y ahora estoy cambiando el precio de X, precio de X, precio de X. Esa es la fórmula. Pregunto, si el precio de Y cambia, ¿cuánto cambia la cantidad óptima de X? Si el precio de Y cambia, ¿cuánto cambia la cantidad óptima de X? Vamos, 25 puntos adicionales para el examen parcial. Repito, ahí tienen la fórmula del óptimo de X para una función de preferencias regulares. Y Cecilia inmediatamente me dice, no cambia porque no depende del precio de Y. ¿Ustedes ven el precio de Y en esa fórmula? No, por lo tanto, si el precio de Y es 10, es 15, es 20, es 30, es 50, la cantidad óptima para el consumidor de X va a seguir siendo la misma porque depende de A, depende de M, depende de B y depende de su propio precio. Ahora, ¿cuál es la fórmula del óptimo de Y? Bueno, Y suprasterisco es igual a numerador, B que multiplica por M, denominador A más B que multiplica por el precio de Y. Cuando cambia el precio de X, cambia Y, no cambia Y, pues, ¿no? Porque no depende del precio de Y. Depende, no, perdón, no depende del precio de X, depende de su propio precio. Entonces, la fórmula de X allí no depende del precio de Y. La fórmula de Y no depende del precio de X. Entonces, como la cantidad óptima de Y no depende del precio de X, lo que yo estoy encontrando es que cualquiera que sea el cambio del precio de X, yo voy a cambiar la cantidad óptima de X, pero nunca voy a cambiar la cantidad óptima de Y. En otras palabras, Y suprasterisco es la misma. ¿Ok? Y esto se llama curva precio-consumo. Por lo tanto, ustedes tienen que construir curva precio-consumo para preferencias regulares y para preferencias irregulares. Yo lo dije del comienzo, mira, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, todo se va acumulando, no es que son compartimentos estancos. Oiga, profesor, ¿va a venir 2 y 3 nada más? Viene todo, porque yo no puedo hacer una pregunta de óptimo del consumidor sin preguntar sobre el capítulo 2, que es recta de presupuesto, 3, que es preferencias, 4, que es utilidad. O sea, tengo que preguntar, todo lo tienen que manejar, esa es la dificultad si quieren, pero también la ventaja de este curso, ¿no? Ok, hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a los grupos. Primero voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a volver a, vamos a ver, voy a volver a mi pantalla de el aula virtual, ¿ya? Que estaba por acá, a ver, ahora sí. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Entonces vamos a organizarnos en grupos ahora, ¿no? Vamos a organizarnos en 6 grupos, ¿sí? En 6 grupos, ya están los 6 grupos allí. Observen ustedes que acá tengo 6 preguntas. Ustedes están viendo las 6 preguntas, ¿no? Voy a, en este momento, autorizarles el compartir pantalla a todos, ¿sí? A todos. Y ustedes tienen 20 minutos, 20 minutos, yo voy a entrar a las salas, 20 minutos para trabajar, ¿ok? Entonces, ya estoy abriendo las salas.
Tienen 20 minutos para trabajar, tienen la autorización para compartir pantalla. Yo en este momento estoy dejando de compartir pantalla para que todos ustedes puedan ingresar a sus grupos. Repito, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5 y 6 tienen que ver con las asignaciones de las salas para que ustedes trabajen, ¿no? La sala 1 por el grupo 1, la sala 2 por el grupo 2, y cada uno de ustedes va a ir compartiendo o utilizan la función de compartir pantalla para desarrollar la respuesta al problema. Nos vemos dentro de 20 minutos, que serían las 12 del día. ¿De acuerdo? Yo voy entrando a cada una de las aulas dentro de 5 o 10 minutos. Ok, espero que avancen el trabajo. Vamos a parar la grabación y por favor me recuerdan para Josué, para volver a muy bien. Hemos entrado a conversar con los grupos, algunos también avanzados, otros no tanto. Vamos a empezar entonces al revés. Ya vamos a empezar por el grupo número 6. En el grupo número 6 está Jorge Quinto, José Gutiérrez y Juler Amado. Ok, ¿quién va a hacer la presentación? Y para Yo, profesor. Adelante. Quinto. Adelante. Jorge, entonces, ¿no? ¿Puedes compartir pantalla, Jorge? Muy bien, está empezando entonces Jorge. Se le recomienda presentar primero el problema y después la solución, explicar a todos cuál es el problema que han tenido. Adelante. Sí, profesor, nuestro problema era encontrar el óptimo consumidor si la función utilidad te dan mínimo de x, y la recta presupuestaria es 100 igual 2x más y. Recordemos que esto era como usted nos comentó, para bienes complementarios, ¿no? Y Complementarios, ¿no? sí, complementarios. Entonces, igualamos las dos funciones y sobre este gráfico, y acá encontramos el último consumidor, que es 40,20. Ya, ok. Muy bien, entonces el procedimiento a ver que han seguido es igualar, ¿no es cierto?, los términos de la relación de la función de utilidad, o sea, hacer x igual a 2y o 2y igual a x, despejar y, ¿no? Presten atención, cuando despejan y le sale x medios, ¿correcto? X medios, ¿no? Entonces, la relación x medio es una gráfica. Y igual a x medio es una gráfica que ustedes están viendo ahí en el grupo 6. Estamos hablando de que está horizontalizada, ¿no? O sea, parte del origen de coordenadas y está un tanto echada, porque es 0,5, ¿no? Es x medio, ¿no? Sería lo mismo si fuera y igual a x, que tendría un ángulo de 45 grados, o estaría verticalizada si fuera, por ejemplo, y igual a 2x, ¿no? Entonces esto está más echado. Ahora, observen de que ustedes tienen es el mínimo de x,2y, ¿no? x,2y. Cuando uno ve la función de utilidad allí, uno aprecia de que en realidad el nivel de utilidad va a ser aquel valor menor, ¿no es cierto? Aquel valor menor. Y en el óptimo me sale x40 e y20, ¿no? x40 e y20. Entonces, como la pendiente o el ángulo de inclinación es y igual a x medio, lo que ellos han encontrado es que más es la cantidad del bien en el eje horizontal que el bien en el eje vertical, el doble, ¿no es cierto? El doble. ¿Qué nos puede decir de los precios, Jorge? En la relación, si tengo mayor cantidad de x
y menor cantidad de Y, los precios ocurren al contrario, ¿no? El precio de X es más barato que el precio de Y, o menor, ¿no? Ahora, tengan en cuenta esto, ¿no? El precio de X es 2, el precio de Y es 1, ¿no es cierto? Sí, sí. Si 100 es igual a 2X más Y, la presunción es que el precio de X es 2 y el precio de Y es 1, ¿no? Eso no. Entonces, bajo estas condiciones, siendo el precio de X más alto, ¿no? Compran más unidades, ¿no? Recuerden, 40 unidades de X al precio de 2 son 80 soles y 20 unidades de Y al precio de 1 son 20 soles. 80 más 20 son los 100 soles, lo cual significa que el óptimo está sobre la recta de presupuesto, o sea, todo el ingreso ha sido gastado, ¿no? Y por lo tanto es eficiente, ¿no? Y han alcanzado, de ese mapa de curva de indiferencia, 4 curvas de indiferencia han alcanzado la segunda curva de indiferencia como la más alta, ¿no? Las otras son imposibles dadas las situaciones actuales. Tendrían que empezar a pensar, Jorge, con el grupo lo siguiente, ¿no? Si el precio de X cambia, por ejemplo, baja, ¿no es cierto? Entonces es probable de que pasen a la siguiente curva de indiferencia. No sé si tú puedes dibujar la recta de presupuesto que tienes ahora y la puedes volver a dibujar empezándolo en el intercepto vertical y pasando por el vértice de la siguiente curva de indiferencia, o sea, hacer otra, ¿no? Si puedes hacerlo. A ver, profesor. O sea, empiezas con el mismo intercepto vertical, pero pasas por el vértice de la siguiente curva de indiferencia más alta. La recta de presupuesto, ¿eh? La recta de presupuesto. Si puedes hacerlo, ¿eh? Paso. Empiezas arriba a la izquierda en el intercepto, ajá, ahí bajas y tocas el siguiente vértice, acá, el siguiente vértice en el color, después del rojo, la siguiente que tienes, gira la mano, ahí, y ahora sube bien esta de acá, ¿no? El intercepto vertical, ok, ahí está, ¿sí? Y eso sería el nuevo óptimo del consumidor si el precio cambia. Sí, sí. ¿Sí? Y si haces una más, te sale el nuevo y el nuevo. En conclusión, fíjense, pregunta para ustedes, ya ustedes saquen sus conclusiones. ¿Cuál es la función de la curva precio-consumo? Recuerdan que yo he hablado curva precio-consumo, ¿no? Cuando se mueve, por ejemplo, el precio de X, tú acabas de hacer 2, ¿no? Y esos 2 óptimos que has encontrado están sobre la línea recta que contiene los vértices. Por lo tanto, por ahí sacas la conclusión de cuál es tu curva de precio-consumo, ¿no? Ok, buen trabajo para el grupo de Jorge, de Josué y de Jules. Ok, gracias al grupo 6, vamos a pasar al grupo 5. Si tú dejas de compartir, ok, vamos al grupo 5 entonces. Y en el caso del grupo 5 tenemos a Henry, a Joseph y a Williams. ¿Sí? ¿Quién va a intervenir ahora? Profesor, no sé si nos podría dar un momento, como no hemos podido hacerlo en pantalla por los problemas que le comentamos en la sala. ¿Cómo no? Entonces pasamos al grupo 4 y después ustedes retoman, ¿ya? El grupo 5 Gracias, profesor. más tarde, ¿no? Va al final. Y vamos al grupo 4. Ya el grupo 4 ahí está Diego con William. Diego y William, por favor. Sí, profesor. Ya, ahorita voy a compartir. Cómo no, adelante Diego, ¿eh? Ahí solamente han habido dos participantes, Diego Yucra y William Morales, ¿no? A ver, compartir pantalla. Ya. ¿Se puede ver? Sí, ok, está bien. Ya, este nos tocó el problema 4 y esta es lo que nos tocó. Acá está la
función de utilidad y acá está la recta presupuestaria. Entonces nos piden hallar lo que es el óptimo consumidor. Entonces primero acá está la utilidad, lo derivamos respecto a x y va a salir 3x al cuadrado por y al cuadrado. Y ahora con respecto a y va a ser 2x al cubo por y. Y hallamos lo que es la tasa subjetiva, que sería la derivada de x entre derivada de y. Y acá está. Y para que esto sea, hallar el óptimo consumidor, lo tenemos que igualar a lo que es la tasa objetiva, que es el precio de x entre el precio de y. Como acá está la recta presupuestaria, sabemos que es 2 y el precio de y 1. Y acá se simplifica con x, acá queda x, acá un y, queda y, te queda esto. Y despejamos y sale y que es igual a 4x entre 3. Entonces esto lo reemplazamos lo que es la recta presupuestaria y está acá y operamos y sale que la demanda de x en el óptimo consumidor es 30 y para el y 40. Y la gráfica nos salió esta. No. Ok, las cantidades que salen para X son ¿cuánto? Para x es 30 y para y 40. Ok, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguno en la plenaria quisiera hacerle alguna pregunta al grupo? Estamos hablando de el grupo 4, donde está Diego y William. Si hay alguna intervención. Muy bien. Ok, a ver. Ustedes han dibujado una curva de indiferencia que es para el caso Cobb-Douglas, pues, ¿no es cierto? Sí. Y después han trabajado su recta de presupuesto. No tenemos valores ahí, por lo tanto no sabemos bien si ha estado bien trabajado o no. Me refiero de que, por ejemplo, no sé cuál es el valor del intercepto horizontal para la recta de presupuesto y el intercepto vertical para la recta de Ah, presupuesto, ¿no? aquí 100, aquí 50. Ya, ok. Sí, entonces, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ahora, yo quisiera, digamos, apreciar el trabajo de ustedes porque lo que han hecho es, tienen la función de utilidad, ¿sí? Y entonces calculan la utilidad marginal de X, ¿sí? Porque toman derivada de U con relación a X. Tienen la función de utilidad y calculan la utilidad marginal de Y porque tienen la derivada de la utilidad con relación a Y. Dividen la primera entre la segunda, ¿no es cierto? Es decir, la utilidad Sí. marginal de X partido la utilidad marginal de Y y les da un cierto resultado que después lo igualan con el precio de X partido el precio de Y. Lo que han hecho, como ahí han anotado muy bien, es tasa subjetiva de cambio igual a tasa objetiva de cambio. Y eso le da una relación, ¿no es cierto?, entre Y y X, que combinada con la recta de presupuesto tendrían dos ecuaciones. O sea, la recta de presupuesto te da una ecuación en X e Y, y la igualación de la tasa subjetiva con la tasa objetiva te da también una igualación entre X e Y. Es decir, tienes dos ecuaciones linealmente independientes en dos incógnitas, el problema sale, pues, ¿no es cierto? Y le sale a ustedes 30 y para X y le sale 40 para Y, ¿no es cierto? Ahora, yo te digo, si tú puedes escribir con tu lápiz ahí lo siguiente, ¿no? X suprasterisco igual, puedes escribir, por favor, X suprasterisco igual, ¿no es cierto? Pones, pon una línea recta para escribir una fracción, ¿no? Una línea recta, ok. Y en el numerador vamos a colocar, a ver, 3 que multiplica a 100, a 100. Ok, cierras ese paréntesis y divides entre 5, exacto, ¿cierto? Que multiplica por Entre 2, 2. 2. ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a ver, si es que Diego y William
hubieran aplicado la fórmula, ¿no es cierto? Entre 3 por 100 es 300, entre 10 te sale 30, ¿verdad? Sí. Es exactamente lo que han obtenido, ¿no es cierto? Exactamente lo que han obtenido. ¿Y qué hemos hecho? Hemos utilizado la fórmula, o sea, si yo tengo una Cobb Douglas, lo voy a trabajar así. Lo que no deben hacer nunca, es aplicar la fórmula si es que no han hecho 500 ejercicios anteriores, porque no nos entiende, ¿sí? Y lo que necesitamos es aprendizaje. Entonces, este grupo lo que ha hecho es lo que tenía que hacer. O sea, ha igualado la tasa subjetiva con la tasa objetiva, ha encontrado una ecuación al hacer esa igualación, ha cogido la segunda ecuación que es la recta de presupuesto y ha resuelto el problema. Pero para el futuro, entonces, como ya manejamos bien todo eso, ya el grupo hizo 500 ejercicios, 500 problemas, entonces si se le presenta una Cobb Douglas, toma la fórmula, ¿sí? Toma la fórmula y funciona, ¿no? Hay que guardar esos ejercicios para hacer otros problemas, como por ejemplo el tema de la estática comparativa. Muy bien, entonces con el grupo 6 se ha hecho un buen trabajo. No sé si ustedes quieren intervenir o pasamos al grupo. No, ustedes son el grupo 4. 4. Ustedes son el grupo 4. Ya. Muy buen trabajo. Lo que van a ver, probablemente dentro de un rato, es que si nos muestras la gráfica, por favor, esa gráfica, yo no sé qué también está. La función de utilidad, por favor, ahora, la función de utilidad es x al cubo al cuadrado. Es x al cubo, y al cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes miran esa función de utilidad, uno se preguntaría, si tú ganas una unidad más de x, ¿cuál sería su impacto sobre la utilidad? Entonces, miren arriba la ecuación, por favor. En esa ecuación, si tú tienes 2 unidades de x, eso se convierte en 8, ¿sí? Pero si tienes 2 unidades de y, eso se convierte en 4. Entonces, el impacto, la fuerza, el peso que le da a la utilidad x es mayor que y, ¿correcto? ¿Sí? Porque cualquier cantidad que haya en x se eleva al cubo, mientras que cualquier cantidad que haya en y se eleva al cuadrado. Eso debería decirnos algo debería decirnos Diego, puedes bajar al gráfico, algo que nos diga si tu gráfico está bien o está mal. Me gustaría que ustedes mismos me digan eso a la próxima reunión, ¿no? El martes. O sea, si me dicen ustedes, profesor, esta curva de indiferencia que dibujamos está muy verticalizada, debería estar más horizontalizada. O que ustedes me digan, profesor, el gráfico estaba bien, ¿ah? Porque está verticalizada y no debería ser horizontalizada, ¿no es cierto? Eso lo dejo para que ustedes lo recuerden y me avisen, ¿no? En la próxima reunión, ¿de acuerdo? O sea, la precisión en términos de la gráfica. No estoy pidiendo, por supuesto, de que todos tengan la herramienta para hacer una gráfica muy ajustada, digamos, al problema, pero sí va a ser importante ver la diferencia y eso lo vamos a ver en modelos, ¿ya? Muy bien, gracias al grupo 4, vamos a pasar al grupo 3, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias, buen trabajo, buen trabajo. Vamos a pasar al grupo 3, ahí está Yadira, está Miguel y está Robert, ¿sí? Si nos dicen quién va a participar o quiénes van a participar. Yo, profesor. Ok, entonces está Yadira. Adelante, Yadira. Ya, el trabajo nos pedían hallar el óptimo consumidor de la función de utilidad, que es igual a x al cuadrado por y cubo, y nos dan la ecuación de la recta presupuestaria. Para hacer primero eso hemos hallado la tasa subjetiva de cambio de U, y también hemos hallado la tasa objetiva de cambio, que ya sabemos que es P de X sobre P de Y. La tasa subjetiva solo hacemos la derivada marginal respecto al X entre la derivada marginal de la utilidad respecto a Y. Y eso nos sale 2Y sobre 3X. E igualando tenemos esta
esta proporción, que 2y por p de y es igual a 3x por p de x. Pero de la ecuación de la recta presupuestaria sabemos que el precio del bien x es de 2 y el precio del bien de y es como 1. Entonces tenemos ya una relación entre y y x, que sería y entre y es igual a 3 veces x. Eso lo reemplazamos en la función de la recta presupuestaria y nos sale que x es igual a 20 y que y es igual a 60. Aplicando la fórmula que usted nos dio, también igual salía de la misma manera. Ok. Entonces, por eso, y acá tenemos el gráfico, la recta presupuestaria y la función de las curvas de indiferencia, que sería más verticalizada debido a que el x es menor, Ujú. el exponente. Ok, esa intervención es importante, ¿no es cierto? O sea, el grupo de Yadira con el grupo de Diego, ¿no? Tienen la misma recta de presupuesto, ¿ya? Pero les cambiamos la función de utilidad, o sea, Yadira tiene x al cuadrado y y al cubo, mientras que Diego tiene x al cubo y y al cuadrado. Entonces uno tiene derecho a preguntar, oye, ¿cuál es la diferencia entre ellas, no? Entonces deberíamos poder ponerlas al frente ambas y saber, mira, esta está verticalizada, siendo una función no lineal, esta está horizontalizada, ¿no? Y acá la pregunta es la misma, ¿no es cierto? O sea, si tú aumentas la cantidad de unidades que tienes en Y, el impacto es mayor, igual o menor sobre la utilidad que si hubieras aumentado la cantidad de X. Yadira, si tú tienes 2 unidades de Y, ese impacto es de 8, ¿no es cierto?, sobre la Es utilidad. mayor, sí. El impacto del aumento en y es mayor. El impacto es fuerte, ¿no? El impacto Claro. es fuerte. O sea, debido a tus preferencias, tus gustos, etcétera, tú elevas al cubo Y, pero elevas al cuadrado X. En el caso del grupo anterior, lo que hacía William, lo que hacía Diego era elevar al cubo X y elevar al cuadrado Y. Entonces, son dos gráficas diferentes. Repito, no esperamos del que ustedes nos presenten pues, gráficas puntuales sobre esa diferencia. Y ustedes se han limitado obviamente a encontrar el óptimo del consumidor, que son, recuerden, soluciones interiores de tangencia, que son comillas fáciles, ¿no? Porque es la curva de indiferencia debe ser tangente a la recta de presupuesto. Ahora, el grupo de Yadira ha hecho las dos cosas, ¿no es cierto? O sea, mientras el grupo de Diego hizo todos los cálculos, ¿no? Y después le dijimos, oye, tenías una fórmula, ¿no? El grupo Yadira hizo los cálculos, pero aplicó la fórmula. O sea, la fórmula le sirvió como, vamos a verificar, a ver si funciona, o de repente al revés, vamos a ver si es cierta esa fórmula, ¿no? Y entonces han llegado a confirmar de que las cosas son así. Recuerden ¿cómo se llega a la fórmula? A la fórmula se llega con el modelo general. Y el modelo general es U igual A mayúscula por X a la alfa, si quieren, Y a la beta, ¿no es cierto? Y entonces les va a salir, pues, alfa por M sobre alfa más beta por el precio de X, o beta por M sobre alfa más beta por el precio de Y. Y entonces uno tiene la fórmula. Para eso sirven los módulos, ¿no? ¿Algún problema que hayan tenido en el trabajo, Yadira? La participación de Miguel, de Robert, ¿estuvo bien? No sé, sí trabajamos bien, profesor. Vamos a ir resolviendo juntos, diciendo, ay, es eso, es tal cosa. Al Ok, final aplicamos la fórmula solo para comprobar si estaba bien nuestros cálculos. claro. Es importante, por ahí está Josué, ver el tema de la brecha tecnológica, ¿no? Si de repente hay algunos que no pueden participar de igual manera, la ventaja de reunirnos en grupos es que si en el grupo de 2, de 3 o de 4 hay algunos que están con celular y que no tienen la misma facilidad para hacer las cosas, hay otro que comparte pantalla, ¿no? Entonces, si hay alguien que está con su laptop o su desktop, entonces, y los otros no lo tienen, pues obviamente pueden participar todos teniendo en cuenta ese compartir de pantalla. Esa es una ventaja. Insisto en que si hay un problema de brecha digital, informen en serio. No es porque diga, saben que vayan y el decano les va a dar $1000 para que se compren esto, sino para saber
qué se puede hacer para resolver la brecha tecnológica y que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades de aprender. En este caso, creo que la minimizamos, ¿no? O sea, si hay 3, si hay uno con celular, pero los otros 2 están bien, los 3 están compartiendo bien el tema, ¿no? O espero que sea así, ¿no es cierto? Bueno, gracias entonces a Yadira y a su grupo, muy buen trabajo. Ya ellos dejaron de compartir. Vamos al grupo 2, ¿ya? Entonces, en el caso del grupo 2, tenemos a Andy y a Lady y a Nicole, ¿no? Andy, Lady y Nicole. A ver, su intervención. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, muy bien, Andy. Adelante. Ya, yo voy a compartir. ¿Se puede ver? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, a nuestro grupo le tocó el ejercicio número 2, en el cual nos pide encontrar el óptimo del consumidor si la utilidad es igual al mínimo de x más 2y o y más 2x, y nos da que la ecuación de la recta presupuestaria es igual a 100 igual a x más 2y más y. Bueno, lo que hicimos fue igualar el lado derecho con el lado izquierdo de la utilidad, y obtuvimos que x era igual a y. Reemplazamos esa igualdad en la ecuación de la recta presupuestaria y obtuvimos que el valor de x y el de y eran iguales y su valor era 50. Por lo que el óptimo del consumidor estaría en este punto de acá, en el que el valor de x sería 50 y el de y también 50, ¿no? Y bueno, eso sería todo, porque eso nos pedían en el ejercicio. Ayer el óptimo del consumidor. Ok, muy bien, muy bien. A ver, algunas cosas, ¿no? De nuevo, la idea de los 3 pasitos, ¿no? Que a mí me parece que puede ser interesante para estos casos. Igualan uno con el otro, despejan y grafican eso. Esa función es la que va a contener todos los vértices de las infinitas curvas de indiferencia. Entonces, el grupo pues lo ha hecho, pues, ¿no? Entonces, acá está interviniendo Andy, creo, ¿no? Así es, profesor. Sí, entonces, Andy, por ejemplo, hizo la gráfica, el ángulo es de 45 grados para la que contiene los vértices, ha dibujado de repente arbitrariamente 3 curvas de indiferencia y ha encontrado la solución. Ahora, observen, fíjense, el precio de X y el precio de Y son los mismos, ¿no? Si hubiéramos puesto 100 igual 4X más 4Y, diríamos lo mismo, ¿no es cierto? Porque recuerden, en economía son los precios relativos los importantes, no los precios absolutos. Entonces los precios son los mismos. Pero llama la atención esta función de utilidad. Porque fíjense, a ver, Andy o Lady o Nicole, si la función de utilidad hubiera sido mínimo de X, Y, ¿qué hubiera pasado? Nada, hubiera sido lo mismo. Ok, pero tú tienes de que es el mínimo de X más 2Y, Y más 2X, que son 2 funciones lineales diferentes, ¿no es cierto? X más 2Y es una función diferente a la función X. Y Y más 2X es una función diferente a la función Y. Ojo con eso. Te repito, si tú tienes la utilidad es igual al mínimo de X, Y, tu dibujo está perfecto. Yo no lo tengo muy claro, El valor de la utilidad cambiaría, ¿no? Sería No. 50, porque en este punto ahorita nos sale 150. Ajá. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que si yo graficara X más 2Y igual a U, que es un parámetro, X más 2Y igual a U, que es un parámetro, no me sale ni una horizontal ni una vertical, ¿de acuerdo? Sí es. ¿Sí? O sea, repito, tú estás igualando X más 2Y con Y más 2X, y eso te da X igual a Y. Dibujas, y ahora me has dibujado 3 curvas de indiferencia
cuyos vértices están en esa línea y que forman un ángulo recto. Entonces, yo te pregunto si ese ángulo recto está bien dibujado, o sea, si esa curva de indiferencia está bien dibujada. Estoy preguntando si es un ángulo recto, ¿sí? Estoy haciendo una provocación. ¿Por qué? Porque si yo te pongo la función de utilidad mínimo de x, y, x es una horizontal, y es una vertical, no tengo ninguna... O sea, la función x, yo la puedo dibujar, la función y la puedo dibujar, pero ¿cuál sería? Porque sería x igual a la utilidad, y igual a la utilidad. Y la utilidad es una constante en una función de utilidad, en una curva de indiferencia. Pero si ahora yo hago x más 2y, por ejemplo, para una utilidad igual a 100, x más 2y es igual a 100, y más 2x es igual a 100. Las gráficas serían horizontales y verticales, o de repente no. Entonces, se lo dejo a ustedes, al grupo, sobre todo a Andy, a Lady y a Nicole, para que piensen en esto y nos digan algo la próxima reunión, el próximo martes, y a todos los que quieran, ¿no? Entonces, la pregunta final es esta, ¿no? La forma de las curvas de indiferencia son un ángulo recto, o de repente es un ángulo agudo, o de repente es un ángulo obtuso, no sé. Ustedes me van a decir eso en la próxima reunión el día martes, ¿de acuerdo? Ha sido un buen trabajo del grupo 2, ¿no? Un buen trabajo. Y vamos al grupo 1 entonces, ¿eh? Vamos al grupo 1. En el grupo 1 sí tenemos 4 participantes, está Cecilia, Isaías, Luya y Alejandra, ¿no? A ver, me dicen... Sí, ¿quién va a intervenir? Mi compañero Isaías va a compartir y yo voy a hablar. Excelente, excelente. Adelante, por favor. La pregunta que nos tocó es la misma que le tocó, me parece, al grupo 6, la cual nos pide que encontremos el óptimo del consumidor si la función de utilidad es el mínimo de x, 2y, y la recta presupuestaria es 100 igual a 2x más y. Lo primero que hicimos fue igualar el lado izquierdo con el lado derecho de la función de utilidad, lo que sería x igual a 2y, luego despejamos y nos saldría x medios. De ahí pasamos a graficar la recta de color verde, que sería y igual a x medios. Y a partir de ello nos guiamos para hacer las curvas de indiferencia de color morado. También usamos el y igual a x medios para reemplazarlo en la recta presupuestaria, como podemos verlo aquí, que dice 100 es igual a 2x más x medios, y de aquí obtuvimos que el óptimo de x sería 40 y el óptimo de y sería 20. Reemplazando también lo mismo en la recta presupuestaria, si reemplazamos x igual a 2y, nos sale el óptimo de y. Y si reemplazamos y igual a x medios, nos sale el óptimo de x. Y lo ubicamos también en nuestra gráfica, que es el punto amarillo. Ok, ok. Bueno, la pregunta es la misma que en el caso anterior, ¿no? Cuando decimos mínimo de x, y versus mínimo de x, 2y. O sea, con mínimo de x, y armamos ángulos rectos. Con mínimo de x, 2y, probablemente sí, ¿no? Pero analicen bien el tema, ¿no? Analicen bien el tema. Muy buen trabajo también del grupo, donde están, ahí hay 4, ¿no? Está Cecilia, Isaías, Luya y Alejandra, ¿no? Un buen trabajo con eso. Muy bien, un tema interesante sería, por ejemplo, encontrar funciones de utilidad diferentes, por ejemplo, sustituto perfecto, complemento perfecto, Cobb-Douglas, y que todos obtengan el mismo óptimo del consumidor, ¿no? O sea, cómo debería ser la data y las funciones para que sea lo mismo para cada uno. Porque tengan en cuenta esto, lo que vamos a construir a partir ya de la próxima reunión es
la estática comparativa para el precio y con eso tendríamos la función de demanda, ¿no? Entonces, por primera vez vamos a construir funciones de demanda. Va a ser un tema, creo, interesante. Ok, gracias al grupo 1 pasamos al grupo 5. No sé si lograron. Estaba Henry ahí, Joseph y Williams. ¿Han logrado avanzar? Profesor, yo tengo un gráfico. Adelante, adelante, puedes compartir. Ok. Ok, creo... Es parecido a lo que mostraron en una pregunta anterior. Pero, o sea, coincide en la identidad porque cuando yo igualo x más 2y con y más 2x me sale x igual a y. Ahora, lo que estaba pensando era en las curvas de indiferencia que no sean completamente, que no formen un ángulo recto necesariamente, porque por el mismo hecho de la función utilidad. Pero no sé qué tan bien será eso. Claro, pero precisamente esa era la pregunta que le hacía al grupo, ¿no es cierto? Que tenía mínimo de 2x más y, etcétera, ¿no? ¿Cómo es el dibujo de las curvas de indiferencia, ¿no? Si el resultado te sale x igual a y, yo digo son ángulos rectos, pero no estoy seguro. Quiero tener la seguridad de eso. Simplemente porque yo en el curso les había dicho, miren, el ángulo, ¿por qué es recto? ¿Por qué no es agudo? ¿Por qué no es obtuso? ¿Por qué no tiene cada lado del ángulo una función no lineal? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ustedes avancen en esto, traten de responder. Y les digo lo mismo que le dije al otro grupo. Supongan ustedes que la utilidad, o sea, la curva de indiferencia, quieres dibujar una curva de indiferencia, una curva de indiferencia. ¿Eh? Entonces, si tú quieres dibujar una curva de indiferencia, para esto vienes que todo apunta a decir que son sustitutos, perdón, complementarios perfectos. Entonces tú tienes de que la función de utilidad U te da, por decir, 100. Eso ya es una curva de indiferencia, eso ya es una curva de indiferencia. Y 100 es el mínimo de x más 2y, y más 2x. Entonces tú le das valores a eso y te va a dar el valor de 100. Entonces tú dices, x más 2y es igual a 100. X más 2y es igual a 100. Dibuja eso, ¿no? Dibuja eso. Y más 2x es igual a 100. Dibuja eso. Y ahí vas a descubrir si estamos ante una horizontal y una vertical o estamos a otro tipo de ángulo. ¿Ya? Justo Okay. lo grafiqué así porque las pendientes, al darle una constante a la utilidad, o sea, me salían dos rectas, ¿no? Tanto para el x más 2y o el y más 2x. Pero de la identidad para arriba grafiqué una parte de la recta de la primera ecuación y la otra parte. Por eso las pendientes son distintas. Pero Claro. no sé si está bien. Te repito, ¿no? Tienes que trabajar un poco más el tema, ¿no? Entonces, a ver, Henry me dice algo si él puede mostrar, no sé, yo no tengo problemas. Ah, no, sí. Ok, gracias. Si Henry quiere mostrar, sí lo puede hacer, ¿eh? Ya está libre el compartir pantalla. Ok. Muy bien, Henry. ¿Convencido o no convencido? Esa es la pregunta. Ya tenemos ahí una gráfica. Lo que quiero que me expliques es un poco eso, ¿eh? Ah, ok. Sí, no hay problema. Recién estoy leyendo
el mensaje de Henry que tiene problemas para el micrófono. Ok, entonces, por favor, atención a todos, atención a todos. Lo que estamos diciendo es que Henry nos propone una curva de indiferencia o un mapa de curva de indiferencia para bienes complementarios perfectos que no siguen el modelo del profesor Varian, ¿no? de un ángulo recto. Atención, no es que el profesor Varian no lo vea. Yo les he dicho del comienzo, el profesor Varian, la formación en las universidades donde, bueno, en los Estados Unidos, si quieren, para solamente hacer una anotación de sitios. Ese libro, ¿no? Que es el workbook, ¿no? El libro de texto, y es el libro de práctica, es el study guide, ¿no? Entonces la guía de estudio. Entonces, la guía de estudio del profesor Varian está escrito por dos profesores, el profesor Varian y el profesor Burston, ¿no? Y ahí hay montones de problemas que ustedes lo tienen, yo lo he publicado ahí, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, algunas funciones como las que estamos viendo, ¿no? Que es como para decir, mira, no tiene por qué ser el modelo tan rígido como un ángulo recto. Ahora, para fines lo que queremos que se aprenda en estos casos es que sí, pues es eso, pero en general podemos trabajar con preferencias regulares, donde las funciones no sean lineales, ¿no? Entonces, creo que ya acá Henry nos ha mostrado un resultado muy, muy interesante sobre lo que queríamos mostrarles a todos, ¿no? Creo que ahora ya lo tienen claro. Nos queda pendiente el tema de verticalizado u horizontalizado para preferencias regulares. Y eso lo vamos a ver en la próxima reunión, ¿no? Creo que ha sido un buen trabajo el que han hecho todos, ¿no? Vamos a retomar nosotros nuestra pizarra, ¿no? Creo que han hecho un buen trabajo, todos. Algunos han tenido una mayor dificultad que otros, pero de eso se trata, ¿no? De poder tener esta experiencia, y por eso había tratado de identificar brecha digital ahora que estamos a un 90% sin brecha digital, y eso está muy bien. La idea entonces va a ser de que las sesiones de 3 horas nos permitan hacer estas cosas y que ustedes puedan estos resultados convertirlos en un pequeño informe que le dé unos plus para las siguientes evaluaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta experiencia creo que ya ha sido suficientemente valiosa, y a partir de la próxima reunión, déjenme terminar esto,